Ahora sabemos que la microbiota intestinal o flora intestinal es más importante de lo que pensábamos. También sabemos que genera gran repercusión en las enfermedades de la piel, además de que interviene en muchas de nuestras funciones cerebrales. Y por eso es que hoy los médicos hablamos del eje intestino-cerebro-piel. ¿Sabías que la salud de nuestro intestino podría tener un impacto directo en cómo se ve nuestra piel? En este video voy a contarte cómo interviene la microbiota intestinal en nuestra salud global, en la salud de nuestra piel y cómo puede influir en condiciones como el acné, la rosácea o incluso el envejecimiento prematuro. Hola amor, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde hablamos de medicina estética en términos que todos podamos entender. Quiero darte las herramientas necesarias para que te realices tratamientos estéticos de manera segura. Recuerda que el conocimiento es poder. Si te interesa seguir aprendiendo cómo cuidar tu piel, cómo mejorar tu estética general y retrasar el proceso de envejecimiento prematuro, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que podamos continuar aprendiendo juntos. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos como bacterias, virus y hongos que viven en nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Está compuesta por billones de microorganismos que juegan un papel fundamental en procesos claves como la digestión, la regulación del sistema inmunológico y la protección contra patógenos. El equilibrio entre las bacterias buenas y malas en la microbiota es crucial para mantener la salud general de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a un ecosistema que está en constante interacción con el resto de nuestro organismo, y este equilibrio también tiene un impacto directo sobre la piel, ya que el intestino y la piel están conectadas a través de lo que se conoce como eje intestino-piel. Y no solo tenemos microbiota en el sistema digestivo, también en la piel, la vagina, la uretra y en todas estas estructuras tenemos microorganismos benéficos que nos ayudan a mantener saludable cada uno de estos órganos. Estos billones de bichitos que habitan en nuestro intestino generan innumerables reacciones bioquímicas y eléctricas que envían señales a otros órganos, y es por ello que se le llama el segundo cerebro. Este conjunto de bacterias, virus y hongos interactúan entre ellos, estableciendo diferentes funciones que van a generar sustancias, toxinas, hormonas, inmunomoduladores, etc. Sustancias que viajan e interfieren en otros sistemas. Es por ello que desde el intestino se puede modular el sistema inmune, el sistema endocrino y las funciones cerebrales. Y esto es importante porque significa que a partir de una microbiota sana y equilibrada, podemos mejorar no solo el proceso digestivo, sino también el sistema inmune, el sistema hormonal y el sistema metabólico, disminuir la inflamación sistémica, aumentar nuestra energía e incluso mejorar nuestra salud mental y procesos cognitivos. Esta microbiota empieza a formarse desde la gestación y continúa desarrollándose a lo largo de nuestra vida. Cosas como la vía de nacimiento impacta en la colonia de microorganismos que van a formarse en nuestro cuerpo, marcando grandes diferencias entre el parto vaginal y el parto por cesárea. Todo aquello que nos rodea en los primeros años de vida influye en el desarrollo de la microbiota intestinal. Lo que comemos, la interacción que tengamos con el medio ambiente y la naturaleza, los medicamentos que recibimos, si tenemos contacto con animalitos o no, o incluso la contaminación ambiental contribuye a la formación de esta microbiota. El eje intestino-piel es una vía de comunicación bidireccional entre el sistema digestivo y la piel, en el que intervienen otros sistemas como el endocrino y el inmunológico. Estudios recientes han demostrado que un desequilibrio en la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, puede desencadenar inflamación sistémica, lo que contribuye a diversas enfermedades de la piel y hasta puede afectar nuestro estado de ánimo. El intestino y la piel comparten mecanismos inmunológicos similares. Cuando el intestino se inflama o está comprometido, libera mediadores inflamatorios que afectan a la piel, aumentando la susceptibilidad a afecciones cutáneas. Esto subraya la importancia de mantener una microbiota intestinal equilibrada para cuidar tanto la salud digestiva como la cutánea. La disbiosis intestinal ha sido asociada a varias enfermedades dermatológicas. Aquí repasaremos algunas de las más comunes. El acné es una de las enfermedades de la piel más comúnmente asociadas a un desequilibrio en la microbiota. La inflamación sistémica, los cambios hormonales y el mal funcionamiento del intestino son factores que empeoran esta condición. Algunas investigaciones incluso sugieren que la disbiosis contribuye a una mayor producción de sebo y obstrucción de los poros. Mediante análisis se ha demostrado que los pacientes con rosácea a menudo presentan alteraciones en la microbiota intestinal, generando como consecuencia no solo inflamación,
sino también aumento en la proliferación de Demodex folliculorum, entre otras muchas alteraciones. Esta relación entre disbiosis y rosácea refuerza la idea de que la salud intestinal es crucial para el control de esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Se ha observado también que personas con dermatitis atópica tienen un intestino más permeable, lo que permite que las toxinas y las bacterias dañinas atraviesen la barrera intestinal y provoquen una respuesta inmunitaria en la piel. La psoriasis, esta enfermedad autoinmune, se caracteriza por inflamación crónica de la piel, y la inflamación sistémica originada en el intestino puede agravar los brotes de psoriasis. Y se ha comprobado la influencia de la microbiota porque en estos pacientes se han observado cambios positivos con solo incorporar prebióticos y probióticos en su plan de tratamiento. Existen varios factores que pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y todos ellos pueden tener un impacto en la salud de la piel. Por ejemplo, las dietas altas en grasas y azúcares refinados. Estos alimentos promueven el crecimiento de bacterias nocivas en el intestino y contribuyen a la inflamación. Una dieta rica en grasas, trans y azúcares puede agravar el acné y empeorar condiciones como la psoriasis y la dermatitis atópica. Adicional a esto, los alimentos con gluten alteran la unión entre las células intestinales, contribuyendo a una mayor disbiosis, ya que el espacio que se genera entre estas células permite que sustancias que deberían permanecer en el intestino lo atraviesen y vayan a otros sistemas. El estrés crónico afecta tanto al intestino como a la piel y puede alterar la composición de la microbiota intestinal y al mismo tiempo desencadenar brotes de acné y de rosácea debido a la liberación de hormonas del estrés. Lo peor es que esto genera un círculo tóxico de retroalimentación, ya que la disbiosis generada por el estrés aumenta la producción de cortisol, que es una hormona que aumenta el desbalance de la microbiota intestinal. O sea, es una rueda infinita de salida donde el estrés altera más la microbiota genera más cortisol, que es la hormona del estrés, y así sucesivamente. El uso excesivo de antibióticos puede desequilibrar la microbiota intestinal porque elimina tanto las bacterias malas como las buenas, y este es el gran problema, la eliminación de las buenas, que son las que nos ayudan a mantener todo en equilibrio. Esto tiene efectos negativos en la piel dado que debilita su capacidad para combatir infecciones y agentes nocivos del exterior. La falta de sueño adecuado también afecta el equilibrio de la microbiota y la salud de la piel. El descanso adecuado es esencial para la reparación celular tanto en el intestino como en la piel. A mis pacientes con patologías de la piel les digo siempre que presten atención a sus desencadenantes. Nuestro cuerpo habla, escucha a tu cuerpo. Si notas que luego de consumir determinado alimento tu acné empeora, el mensaje es claro. Por más que hagas los tratamientos como corresponde y tengas una adecuada rutina facial, si no cuidas lo que comes, el acné va a continuar. Hasta acá espero que se vaya entendiendo. Si no es así, házmelo saber en los comentarios. Tu opinión es muy importante porque me ayuda a mejorar la calidad de estos videos. Existen formas naturales y también de laboratorio que ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal y al hacerlo mejoramos también la salud de nuestra piel. Los probióticos son microorganismos como bacterias y levaduras que al consumirlos ayudan a equilibrar la microbiota intestinal. Se encuentran naturalmente en algunos alimentos fermentados como el yogur o el kefir o agregados a algunos productos alimenticios y disponibles también como suplementos dietéticos. Estos probióticos pueden mejorar condiciones como el acné y la dermatitis atópica al aumentar la flora buena en nuestro intestino. Los prebióticos son fibras o compuestos que alimentan a las bacterias buenas de nuestro intestino, favoreciendo su crecimiento y multiplicación. Alimentos ricos en prebióticos como el kefir, el té kombucha, la cebolla y los vegetales de hoja verde pueden ayudar a reforzar la barrera intestinal y a proteger la piel, por supuesto. A estos también se suman los posbióticos, que son sustancias producidas por los probióticos, es decir, producidas por las bacterias y que generan beneficios metabólicos e inmunológicos en quienes los reciben. Y como si todo lo demás fuera poco, también tenemos los simbióticos. Estos son productos que contienen una combinación de probióticos y prebióticos que actúan en sinergia para modular la microbiota intestinal. El consumo de alimentos ricos en omega 3 como el pescado y las semillas de chía ayudan a reducir la inflamación sistémica y a mejorar la apariencia de la piel. Una dieta rica en fibra promueve una microbiota intestinal saludable y reduce la inflamación crónica. Vegetales, frutas y legumbres deberían ser la base de una alimentación para mejorar tanto la digestión como la salud cutánea. El agua es el gran olvidado de la dieta. Estas bacterias benéficas también necesitan adecuada hidratación para funcionar correctamente y multiplicarse. Procura una ingesta diaria superior a los 2 litros de agua.
el impacto será bueno tanto para tu microbiota como para tu salud en general. Todas estas recomendaciones son importantes porque si logramos mantener una flora intestinal que sea sana, podemos también lograr reducir nuestra inflamación sistémica, mejorar nuestro control de peso y evitar la permeabilidad intestinal. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre la ciencia detrás de la piel, no olvides suscribirte a este canal y darle like a este video. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales. Estoy en todas como Estética Solarte. En ellas podrás encontrar información sobre todos los tratamientos que realizamos. En conclusión, la relación entre la microbiota intestinal y la piel puede ser compleja, pero por suerte cada vez estamos entendiendo más sobre esta interrelación. Mantener un equilibrio intestinal saludable no solo beneficia tu digestión, también es una pieza clave en la prevención y tratamiento de muchas afecciones cutáneas, hormonales, inmunológicas y hasta psicológicas. Si te preocupas por la salud de tu piel, no subestimes el poder de cuidar tu intestino. Todo lo que comemos tiene repercusión en la salud general, en la salud de la piel y hasta en nuestro proceso de envejecimiento. Amor, gracias por quedarte a ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Te recomiendo ver este video porque contiene información que necesitas conocer. Te veo en ese video. Chao, chao.